Bueno, ahora va a hablar José Robeto, el ingeniero José Robeto de Ponce. Él va a dar una charla referida a todo lo que tiene que ver cómo mejorar la operación y el monitoreo del sistema de riego por pivot central. Por favor, José, ¿puedes arrancar? Quería aprovechar, digo, porque ya son pasaron varias horas desde que arrancamos y para saber si todos siguen despiertos y escuchándonos, lo primero que quería preguntar es, como Jorge que levantó la manito, es pedirle a todos los que alguna vez han operado o los que tienen algún pivote en posesión, si pueden levantar la manito o comentar por el chat, porque bueno, la charla mía viene orientada a esto, ¿no? De alguna manera a todos los productores que manejan o que gestionan riego. Y bueno, y por ahí voy a tratar de salirme un poco del formato más técnico y hablar de algunas cuestiones prácticas que nosotros con el tiempo fuimos viendo. Así que me interesa bueno, que puedan ir interactuando y desde ya que dispuesto a cualquier pregunta que puedan hacer. Perfecto, gracias. Mi pregunta venía un poco, ¿no?, de cómo se puede mejorar la operación y el monitoreo de lo que es pivot. Entonces, lo primero que hay que pensar es que, al fin y al cabo, los encargados de manejar esta máquina, porque no, el pivot no deja de ser una máquina, ¿no? Una máquina de riego. De hecho, nosotros acá en Argentina hemos llegado a conocer gente que interpreta el pivot como una máquina que recorre periódicamente el lote que se usa para regar. Pero con este formato de pensamiento hay gente que ha hecho otras cosas con el pivot, ¿no? A lo largo de una campaña el pivot da unas 10, 15, depende de la zona, el cultivo y un montón de otras cosas más, da unas 10, 15 vueltas al lote, ¿no? Entonces, si lo pensamos como una máquina que recorre periódicamente el lote, podemos hacer un montón de cosas más, como por ejemplo anexarle cámaras y tratar de sacar índices de verdor, ponerle, como hay algunos sistemas de correderas para tener pulverización y aspersión, pulverización de aplicación de aeroquímicos variables, bueno, un montón de cosas que se pueden dar en la medida que concebimos al pivot como una máquina. Y entonces, como es una máquina, necesita de operadores, ¿no? Y a los operadores, por lo menos acá en Argentina, los llamamos regadores. Son los que están ahí al pie del cañón, al lado de la máquina para operarla, para manejarla. Este es un ejemplo de uno de los operadores, que, bueno, resulta ser también cliente de Ponce. Y bueno, y estos operadores son los que todos los días viven la realidad del equipo, de la máquina, ¿no? Los que la terminan conociendo mejor que cualquier otro. Son los que la reparan cuando tienen algún problema, son los que la asisten, los que la prenden, la apagan, los que la calibran. Entonces, cuando hablamos de manejo y monitoreo, generalmente a los que el primer actor, el primer persona que interactúa con la máquina es el operador, el regador. Y claro, nosotros cuando ponemos a pensarnos en qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos tratando de impactar desde el riego, nos damos cuenta que en realidad estamos solucionando algunos de los problemas o de los daños que puede llegar a tener un cultivo. Acá están mencionados, ¿no?, lo que es temperatura, anegamiento, toxicidad del suelo, sequía, insectos, plagas, enfermedades o nutrientes. Y fíjense que el riego, en lo que es agricultura bajo riego, en lo que no es secano, impacta en dos de estas variables. O sea, nosotros tenemos control, gracias al riego, de dos de estas 7 variables. Es una parte muy importante, ¿no? Ni hablar que en realidad muchas veces el riego también se usa para regular la temperatura y que además se puede hacer fertirriego, con lo cual empezamos a tener mucho más manejo de todas estas variables. Y bueno, y hoy hablábamos al principio de la charla de lo que es operación y de lo que es monitoreo. Básicamente lo que es operación, para los que ya conocen lo que es riego por pivot, significa cambiar el estado de esta máquina, es decir, saber si el equipo está regando, si está moviéndose o está apagado, determinar el sentido de giro, que para muchos a veces nos resulta irrelevante saber si el equipo está girando en sentido horario o en sentido antihorario, pero es algo que afecta porque determina la distribución de lámina que va a tener. Siempre y cuando se respete un mismo sentido, no va a tener un impacto grande, pero cuando uno empieza a variar y a tener lotes, por ejemplo, partidos, donde el equipo no siempre va a regar para el mismo lado, sino que debe llegar hasta un lado y rebotar, empezamos a ver que empieza a ser una cosa importante. La velocidad, como explicó Santiago, y como bien explicó también Waldo en la primera charla, es lo que termina determinando la cantidad de milímetros que voy a aplicar, que no es más que una necesidad hídrica del cultivo.
y todas las configuraciones que se dan en el tablero. Ahora voy a entrar un poquitito más en detalle sobre este punto de operación. Y en cuanto a lo que es monitoreo, yo digo, es una máquina, siempre estamos hablando de una máquina que si lo pensamos como si fuera la industria, estaríamos diciendo, bueno, yo tengo una máquina y voy a mi horario de trabajo, por ejemplo, de 8 a 4 de la tarde, y durante ese horario yo estoy al lado de la máquina. Ahora, lo que termina sucediendo en la gran mayoría de los casos es que esta es una máquina muy grande. Estamos hablando de pivots que pueden llegar a tener un kilómetro de largo, que pueden llegar a regar 200, 300 hectáreas, y que por muchas veces el operario de esta máquina no es la única tarea que tiene. Lo único que hace no es operar la máquina, sino que hace otras cosas. Con lo cual, si yo lo comparo con algo más industrial, donde un operador está al lado de la máquina, en este caso no está al lado siempre de la máquina. Muchas veces tiene otras tareas, por supuesto que de fuera de su horario de trabajo puede haber otro responsable, pero si no hay veces donde la máquina no queda supervisada, entonces empieza a aparecer otra parte muy importante que es lo que hace al monitoreo, ¿no? Entonces empiezan a generarse estas dudas. El equipo yo lo dejé regando, ¿sigue regando? Estaba el equipo en la posición de la calle, ¿dónde está ahora? Porque yo lo seteé a una velocidad y si quisiera saber cuándo llega a fin de lote, tengo que hacer la cuenta en base a la velocidad en la que está configurado el equipo y el horario en el que lo encendí para saber aproximadamente en qué momento lo voy a encontrar en otra posición. ¿Con qué presión está trabajando? Porque como bien también explicó Santiago y como también lo mencionó Francisco y lo mencionó Waldo, la presión de trabajo determina muchísimas cosas. Cada aspersor tiene una configuración pluviométrica que va a determinar el caudal con el que estamos regando. Y esto por ahí es algo que es difícil para el operario, para el regador, estar supervisando de manera constante. Porque estamos hablando de campos grandes, a veces con muchos pivots, en las cuales de vuelta el operador tiene que, o el regador tiene que hacer muchas tareas. A veces nosotros tenemos clientes donde no hay un rol como tal, como regador, sino que es a veces el casero. No sé si en México se usa la misma palabra, que es básicamente la persona que cuida el campo, o a veces un operador de otro tipo de máquina, como un tractor, que tiene que hacer cosas en el lote y que además vigila el pivot, pero no es su principal función. Entonces, imagínense que es muy difícil hacer un buen seguimiento de todas estas variables y poder monitorear de manera constante. Entonces, a mí lo que me interesaba era hablar de qué pasa cuando yo tengo errores en la operación y en el monitoreo. Y para esto hay que entender que muchas veces el operador, el regador, es una parte más de una estructura que es muchísimo más grande. Nosotros la tratamos de simplificar solamente de un modo didáctico, pero la realidad es que esta estructura en ocasiones llega a ser muchísimo más grande, no solamente verticalmente, sino también en lo horizontal, digamos, en un regador que, por ejemplo, opera 3 máquinas en un campo donde hay 20 y por ahí hay otro regador que opera otras 3. O a veces donde hay turnos, donde un regador supervisa durante un horario y otro regador empieza a supervisar después. Pero en general se respeta una estructura similar. Aparece un productor, un rol de productor o un rol de administrador, que es de alguna manera el encargado de la producción. Es el que más conoce de negocios, es el que se encarga de contratos, de comercialización, es el que tiene como una especie de visión general de todo el negocio. Muchas veces aparece la figura de un asesor, de un agrónomo, así como generalmente el administrador o productor trata de encargarse más de la parte económica y de los números, de cuidar los números. El asesor trata de velar por el correcto suministro y la salud del cultivo. Es el que hace el seguimiento de la producción, es el que gestiona la producción. Después viene la persona que termina operando y muchas veces hay una interacción entre estos tres actores, ¿no? El productor termina determinando que vamos a realizar tal tipo de superficie con tal tipo de cultivo, entonces el asesor empieza a llevar, por ejemplo, un balance hídrico y en base a eso determina las necesidades de riego, asistido por el operador, el regador, que le dice cuánto estamos regando y cuánto se está registrando de lluvias en el campo, entonces hay una interacción constante. Y por último, que es algo que por ahí no es un actor físico, pero sí es una parte importante de todo esto, es lo que pasa en el campo, los lotes, los pivots, ¿no? Que es donde se termina determinando el rinde y la calidad de nuestros cultivos. En el centro de todo esto está el cultivo, ¿no? Que es hacia dónde apuntamos. Entonces, hay que entender
que cuando hablamos de control, que cuando hablamos de monitoreo, que cuando hablamos de operación, en realidad es todo lo que hace a la gestión de la producción. Obviamente de la producción en este caso bajo riego y puntualmente de lo que estamos hablando bajo riego por pivot. Entonces no es solamente el ir y prender un equipo, no es solamente el ir y ver si el equipo está funcionando bien, sino empezar a entender la presión con la que está trabajando, si corresponde a las presiones, como hablaba hoy Santiago, las presiones de cartilla, que determinan que los aspersores están trabajando bien y que todo el cultivo está recibiendo agua de manera homogénea, si estamos cumpliendo con la intención de riego. Si yo tengo un agrónomo, un asesor que me dijo, yo necesito que se riegue en este cultivo entre el lunes y el viernes de la próxima semana 20 milímetros, porque esa es la necesidad de cultivo, no porque el agrónomo lo quiere, sino porque hay un balance hídrico que se lleva que hace que se muestre dónde están los puntos de capacidad de campo y punto de marchitez, y entender que tenemos un agua útil en el suelo, un montón de cuestiones más agronómicas en las que no me voy a meter. Entonces se termina dando una gestión de la comunicación. Y nosotros vimos que muchas veces hay problemas en esta comunicación. Muchas veces el asesor determina una orden de riego que se la comunica de alguna manera al operador, al regador, y el operador va y opera la máquina, y la máquina a veces no responde de la manera en la que él pensó que estaba respondiendo, y entonces al fin y al cabo no tenemos esos milímetros que queríamos. Y cuando nos metemos en lo que es operación, vuelvo a mi analogía, estamos pensando una máquina, tengo una máquina que la tengo que operar. Entonces, ¿qué significa operar? Que tengo un tablero como el que estoy viendo, que en la antigüedad eran cada vez más analógicos, grandes y complejos, como lo que mostraba hoy Francisco, y con el avance de las tecnologías se fueron simplificando. Hoy todos los equipos nuevos, como los Bailey, ya tienen una pantalla táctil, tienen sistemas mucho más avanzados, pero de alguna manera yo tengo que ir a decirle a esa máquina que haga lo que a mí me pidieron que haga, o lo que yo quiero que haga. ¿Y qué es eso? Y bueno, tiene configuraciones esa máquina, la tengo que conocer. Quiero saber si, por ejemplo, hay tableros que tienen configuraciones de auto de stop, que se detienen en un determinado ángulo. O hay equipos que necesitan que se les suministre una barricada, porque el equipo, la última torre, tiene unos brazos donde al llegar esa barricada se va a frenar automáticamente. A veces hay otros equipos que tienen configuraciones para que rebote de manera automática, o para que si la alimentación, para algunos casos donde el equipo si se alimenta, arranca directamente. Hoy hablaba Waldo del tema de los cañones, para poder tomar mejor provecho de esos triángulos que nos quedan en los rincones, ¿no? Los rincones. Bueno, ese cañón hay que ver si lo encendemos, si lo apagamos. Si lo encendemos y lo apagamos, la condición pluviométrica varía totalmente, porque no es lo mismo la pluviometría de un pivot con cañón encendido que con cañón detenido. Entonces también hay que contemplar en el diseño hidráulico esas variantes. Saber si tengo un equipo que está acoplado con una bomba cardánica y que tiene, como acá en Argentina, yo esto se los cuento por ahí para todos los que estén presenciando la charla, que sean de México o de otros países. Acá en Argentina tenemos una realidad que en muchos países, en muchos campos, no llega el suministro eléctrico. Entonces, lo que termina generando es que el productor tiene que poner un generador, tiene que generar electricidad, usa las bombas cardánicas, o sea, un motor acoplado cardánicamente con una bomba, y a su vez con una polea, con un generador para alimentar el pivot. Entonces hay que entender cuál es la regulación de vueltas que tiene que tener, de velocidad del motor, para suministrar la corriente que necesita el pivot y a la vez darle las vueltas necesarias a la bomba para entregar el caudal que queremos. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con seteo. Y todo esto termina cayendo en documentos, que nosotros lo que hemos visto es que a veces esos documentos uno los tiene al principio cuando la máquina la compra o cuando arranca con todos estos sistemas, y con el tiempo se van perdiendo. ¿Y cuáles son estos documentos? Como hablábamos hoy, la carta de pluviometría, el manual del pivot. El manual del pivot, como bien Santiago decía, tiene secciones donde la primera es overview, como un vistazo general de todo lo que es el pivot y las partes para entender y saber sobre todo con qué lenguaje tenemos que utilizar. Tiene otra parte donde se habla de mantenimiento, cuál es el mantenimiento preventivo, el mantenimiento en campaña, cuáles son los procedimientos de operación del equipo, cuando uno quiere que el equipo se desplace de un centro a otro, para los equipos móviles, para los equipos que son fijos, hay otros tipos de procedimientos. Troubleshooting, que quiere decir, cuando tengo un problema, ¿cómo hago para saber de lo que yo estoy viendo qué es lo que terminó sucediendo? Esto es como ir al médico. Yo voy al médico porque me duele la cabeza. Ahora, puede dolerme la cabeza porque tengo una infección. El desafío del médico es saber
que a partir de mi dolor de cabeza y haciéndome preguntas, análisis y un montón de otras cosas más, llegar a que tenga una infección y darme un remedio para esa infección. Bueno, el trabajo del operador, de la persona que está en campo, es también así. Las curvas de la bomba para entender qué caudal entrego a distintas potencias, las características del motor en el caso de que esto sea con motor. Bueno, hay muchas cuestiones que hacen a la parte operativa de los equipos. Y cuando me voy a la parte de monitoreo, acá pienso en, de alguna manera, yo cada cuánto miro ese pivot, cada cuánto lo superviso. Hoy les había preguntado quiénes operaban equipos de riego o quiénes tienen equipos de riego, y yo esta pregunta también se las hago, digo, ¿cada cuánto? ¿Cada cuánto vamos a ver un equipo de riego? Sabemos muy bien que un equipo de riego puede tardar en aplicar estamos hablando de casos promedios, por lo menos en Argentina de vuelta, un caso promedio es un pivot de entre 50 y 70 hectáreas, que para aplicar una lámina promedio de 20 milímetros demora unos 3, 4 días por ahí, dependiendo del caudal de la bomba, muchos factores, pero no es raro ver un equipo que para completar una vuelta tarda 3, 4 días. Entonces, ¿yo cada cuánto voy al lote para saber si ese equipo sigue andando bien? En general, lo que nosotros hemos recopilado es que la mayoría de los productores van 1/2 veces por día al lote. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que hay mucho que sucede cuando no estamos. Nosotros nos vamos y confiamos en que la máquina sigue en ese estado cuando no estamos. Y esto es la analogía de los ojos cerrados. Es decir, cuando yo o nos podemos ir a todos términos más filosóficos que tienen que ver con el famoso gato de Schrödinger, donde decimos, bueno, mientras no lo vemos, el equipo está prendido y apagado a la vez. Pero bueno, no, de alguna manera hay muchas cosas que pueden pasar cuando nosotros no estamos ahí. Muchísimas cosas que pueden pasar. Y eso termina en problemas que pueden ser muy graves, porque además estamos hablando de una máquina muy costosa. Acá estamos hablando de máquinas de más de $100.000. Entonces, es toda una gran responsabilidad no estar al lado del equipo. Y cuando supervisamos una vez por día, que es el caso en el que estamos viendo, hay un gap en el que no estamos viéndolo, porque además estamos un rato al lado del pivot. Por ejemplo, acá es un gráfico de línea donde vemos, estoy viajando hacia el lote, tengo un tiempo en el viaje, llego al lote, hago las cosas que tenga que hacer mientras estoy al lado del pivot, y por supuesto que lo estoy supervisando, y después me voy. Ahora, si yo inmediatamente después de que me fui, el equipo falla, yo voy a tardar por ahí un día en darme cuenta si ese equipo falló. Entonces, los desperdicios que se pueden generar son enormes. Estamos hablando de un equipo que maneja entre 200 y 300 mil litros de agua potable por hora. Para los que conocen lo que es riego por pivot, en realidad lo que es riego en la agricultura, el 70% del uso del agua del mundo está destinada a riego. El 70%. A mí, digamos, cuando me enteré de este dato, digo, el día que empecemos a tener escasez, ya tenemos escasez en varios lugares, pero digo, donde esto empieza a ser una limitante muy fuerte, vamos a darnos cuenta de que tenemos que generar eficiencia acá. Porque, de alguna manera, si bien, por supuesto que el agua que extraemos de la napa por ahí en un campo que está distanciado 200 kilómetros de la ciudad en la que estoy ahora, no es la misma napa y no impacta de la misma manera, es un recurso que hay que cuidar. Y estamos hablando de una parte importante, y sobre todo los pivots que manejan un caudal muy, muy importante. Además, por supuesto, el riego por pivot tiene un costo asociado muy importante. Son sistemas muy eficientes que pueden regar superficies muy vastas, pero tiene un costo importante, entonces un equipo en falla implica un costo que estoy tirando. Es como si estuviera quemando plata en ese momento. Y por supuesto que cuando tengo un equipo que falla, estoy afectando a mi cultivo. Lo estoy afectando ya sea por anegamiento o por estrés hídrico. Cuando es anegamiento es por asfixia radicular, estoy inundando una zona, y cuando es estrés hídrico porque no le estoy dando el agua que necesita, entonces bajamos de capacidad de punto de marchites y empezamos a sufrir estrés hídrico. Y el cultivo empieza a rendir menos. Entonces, ¿cuánto se pierde por esto? O sea, ¿cuánto daña? Bueno, nosotros hicimos un estudio, con esto hay que tomarlo con los parámetros, porque bueno, las producciones varían mucho
en base a las localidades, al tipo de cultivo, al régimen de lluvias que se tiene, al tipo de estructura que tiene el productor. Pero nosotros lo que vimos es que el productor regante por pivot, para un cultivo con mucha dependencia hídrica como lo es la papa, desperdicia por este tipo de monitoreo $100.000 por campaña de rendimiento en el cultivo, desperdicia $2.000 en energía, desperdicia mucho tiempo arriba de su camioneta, viajando, yendo de un lado para el otro, y desperdicia 19 millones de litros de agua potable. Estoy hablando de un productor, estamos hablando de un caso típico de un productor que tiene 3 pivots en Argentina que produce papa. Es mucho, y nosotros tenemos que entender que de alguna manera tenemos que generar eficiencia, y muchas veces esa eficiencia nosotros se la pedimos al operador, al regador. Y el regador, por supuesto que muchas veces hace lo que puede, porque no es su única tarea, que es un poco lo que mencionábamos al principio. Y acá vemos qué pasa cuando se demora demasiado, porque ¿qué es una falla? Una falla es un equipo que, por ejemplo, como hoy se mencionó, los equipos tienen seguridad para no quebrarse, entonces el equipo de repente se empieza a desalinear y salta la seguridad, entonces el pivot se frena, pero la bomba no, entonces el equipo queda tirando agua en el lugar. O muchas veces, por ejemplo, para los equipos que son eléctricos, vemos que las bajas de tensión detienen la bomba y no el pivot, entonces el equipo sigue caminando, pero está en seco, no está tirando agua, no está regando. Y cuando estas cuestiones se agravan, podemos tener problemas como lo que vemos a la izquierda, es decir, un equipo que termina quebrándose, que termina volcándose. Yo creo que para todos los que manejan pivots, que han manejado pivots durante algunos años, han visto alguna de estas situaciones. No sé si les ha pasado a ustedes, pero lo han visto en algún vecino o lo han escuchado. Y es algo muy costoso porque, primero, que me deja la máquina no disponible por ahí en algún periodo de mucha demanda. Y segundo, porque esto tiene un costo. O sea, muchas veces el productor ni siquiera tiene la máquina para poder recomponer este equipo, entonces tiene que llamar al distribuidor, un distribuidor que por supuesto debe tener un montón de clientes más, que tiene que venir con guinches, con máquinas para volver a levantarlo, con suerte, si no se rompió ningún componente importante, que ellos tengan que pedirlo y que hay que esperar la reposición. Entonces estamos hablando de temas que pueden llegar a ser graves. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué se tarda? ¿Por qué no siempre podemos estar al lado del pivot? Y acá nosotros hablamos de nuestro caso modelo, que es Esteban, es un productor al que le pusimos un nombre ficticio, pero el caso este que estamos viendo es real. Nosotros en Argentina somos una ciudad que se llama Mar del Plata, que es una ciudad balnearia. Es una ciudad donde tenemos muchas playas muy lindas, por cierto, para los que quieran venir a visitarnos, fuera de esta situación de pandemia. Y hay muchos de los productores que viven en Mar del Plata que producen en Balcarce. Balcarce es otra ciudad, una ciudad muy agropecuaria, donde Francisco Guerrero, el Francisco que está siendo moderador, creo que está ahora, él vive ahí, y estamos distanciados 65 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que el productor que vive en Mar del Plata, que tiene su casa en Mar del Plata, todos los días recorre 65 kilómetros de ida, recorre 65 kilómetros de vuelta, o sea que ya tenemos 130, pero además tiene que moverse. En general, el productor papero, como tiene que hacer rotación y no puede repetir el lote durante 3 o 4 años, suele tener lotes dispersos, con lo cual tiene varios kilómetros más en entrar y salir de cada lote. Con lo cual, terminamos en un caso de un productor que tiene 187, casi 200 kilómetros todos los días. Entonces estamos hablando de una persona que todos los días maneja 3 horas. Estamos hablando de un vehículo que todos los días recorre 200 kilómetros, solamente para ir a trabajar. Estamos hablando de un montón de cosas, el combustible que se desperdicia. No estoy diciendo que todo esto no sea necesario, sino que parte de esto puede ser evitado. ¿Y por qué Esteban vive en Mar del Plata? Esteban vive en Mar del Plata porque hay un fenómeno, que es un fenómeno mundial que se da, que se llama éxodo rural. El éxodo rural, lo pueden googlear para los que les interesa conocer un poco más, es un fenómeno que explica el movimiento de la gente que vive en ámbitos rurales hacia las ciudades. Es un fenómeno que está muy acentuado en algunos países, pero que se ve desde hace muchos años hasta ahora que viene cada vez acentuándose más. O sea, acá ya no importa tanto de si, por ejemplo, Argentina, que tiene un fenómeno de éxodo rural muy marcado, tenemos un 92% de nuestra población viviendo en ciudades, o México tiene un 79% de la población viviendo en ciudades,
digamos, no quiere decir que si yo no estoy en un país donde el éxodo rural no está muy marcado, bueno, estoy exceptuado, sino que es algo que se da y que se va acentuando cada vez más porque vemos, como, de hecho hay páginas que tienen proyecciones al 2050 que muestran el crecimiento. ¿Y esto por qué se da? Porque el productor busca calidad de vida, porque busca servicios, porque somos cada vez más sociales, porque necesitamos de interacción, y todo esto a veces en el campo es difícil. Es difícil para los que han vivido en el campo o los que viven en el campo, saben que lo que es instalación eléctrica en el campo es difícil, el suministro de gas es difícil, la disponibilidad de agua es difícil, la conectividad es complicada. Entonces el productor busca desplazarse y cuando se desplaza hacia la ciudad o recorre diariamente esa distancia hasta el lote o busca alguna persona que pueda residir en el campo. Y a veces le cuesta muchísimo conseguir una persona que viva en el campo, porque esta persona que vive en el campo tiene las mismas ambiciones, digamos, la idea de poder vivir en la ciudad. Con lo cual termina dándose, como lo vemos en Argentina, muchos campos que quedan durante horas desatendidos. Aún así, si yo viviera en el campo, no hay ningún, por lo menos nosotros no conocemos productores que tengan las 24 horas una persona al lado del equipo de riego. Y ahora me voy a meter en un tema un poquitito más tecnológico, que es de donde nosotros venimos. Yo soy ingeniero electrónico y bueno, y tengo familia de productores. Mi abuelo era productor, mi tío es productor, mi tío maneja pivots. Eso fue mi forma de acercarme al agro, y bueno, de chiquito que siempre lo palpé, pero vengo del mundo de la tecnología. ¿Y qué es lo que se viene dando en el mundo de la tecnología? Que vienen apareciendo soluciones para tratar de eficientizar y evitar que se generen estos desperdicios de los que hablaba antes, para que Esteban pueda ahorrar o mejorar el rinde de su producción, para que pueda evitar esas horas que está viajando arriba de su camioneta. Nosotros, digamos, de alguna manera lo que estamos queriendo hacer es, desde el lado tecnológico, es ayudar a generar estas eficiencias, ¿no? Y entonces aparecen términos que por ahí, para los que manejan pivots y vienen del mundo del riego por pivot, se solía llamar telemetría. Básicamente la telemetría es la posibilidad de, metría viene de métrica, de medir, y la tele tiene que ver con distancia, o sea, de medir cosas a distancia, que eso fue evolucionando y hoy se llama Internet de las Cosas. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Nosotros tenemos Internet, los humanos tenemos Internet, usamos Internet en los celulares, usamos Internet para ver Netflix, usamos un montón de conectividad. Las cosas también, las cosas se comunican con nosotros y se comunican entre sí. Y el Internet de las Cosas es justamente un concepto en el cual nosotros podemos brindar de conectividad a cosas que no la tienen. Por ejemplo, una heladera. Este es un caso que cada vez se ve más. Estamos viendo heladeras que se conectan a Internet, a la red de Wi-Fi, y que tienen la capacidad de registrar las cosas que tienen adentro, o de que nosotros registremos las cosas que tienen adentro, y que se disparen pedidos de manera automática. Entonces, de repente yo tengo una docena de huevos, durante una semana fui usando esos huevos, bajan, tengo 3, y cuando la heladera sabe que tiene 3 huevos, dispara automáticamente un pedido del supermercado, el supermercado me lo envía y me llega a la puerta de mi casa. Esto parece muy futurista, pero no es tan así, es muy real. Hay muchos de los fabricantes de heladeras que ya están ofreciendo esto en varios países, seguramente varios lo han visto y lo conocen, y esto es un gran ejemplo de Internet de las Cosas. Es decir, algo que no tenía conectividad, que nosotros le brindamos conectividad a fin de hacer algo más eficiente. ¿Y por qué es más eficiente? O sea, no es un lujo, acá hay que diferenciar el lujo de lo que realmente es necesario. Probablemente, en un caso como este, la heladera podría comparar precios en distintos mercados, o podría comprar en el momento justo donde el precio del huevo apareció en oferta, y logramos comprar algo mucho más barato de lo que lo hubiéramos comprado cuando me quedé sin. Bueno, en el caso del riego, en el caso del pivot, no es que es un lujo tener un monitoreo del equipo de riego. O sea, por supuesto que es algo muy cómodo, pero lo que busca la aplicación de tecnología es eficientizar, es hacer que ese equipo nunca esté en falla, es ayudar a que tengamos mantenimientos preventivos, que nos recuerden de hacer mantenimientos preventivos, es evitar que vayamos hasta el lote y gastemos tiempo y gastemos combustible, es saber que si hay una falla la podamos responder de manera inmediata. Bueno, un poco de las pérdidas que marcaba al principio, tratar de generar un ahorro. Y lo que vemos es que es algo que es una ola. Acá se llaman olas, en general, lo que en las tecnologías
cada uno de los booms fueron como una ola, ¿no? Estaba la ola de la revolución industrial, después vino la de la conectividad, ahora estamos viendo la de lo que es el IoT, el Internet de las Cosas. Esto quiere decir que hoy estamos con 50 billones de dispositivos conectados. O sea, somos 7 y estamos con 7 veces más de dispositivos conectados a Internet que nosotros. El Internet, ojo, una cosa para aclarar, el Internet que usan las cosas puede ser el mismo canal o medio que usamos las personas, pero tiene muchas particularidades. Es un Internet diseñado para que las cosas se comuniquen. Y es necesario porque lo que vemos es que va a haber muchas más cosas comunicadas que personas. Por último, y me voy a tratar de salir de la parte más tecnológica, esto es lo que les mencionaba hoy, ¿no? Lo que vemos es que la industria va evolucionando y estamos llegando a una industria que necesita de esa conectividad. Y esa conectividad lo que genera es eficiencias. Entonces, volviendo un poco a la charla que mencionaba Waldo al principio, que hablaba un poco, me gustó mucho porque al final mostraba el caso de, o comparaba el caso de dos tipos de riego, un riego por aspersión en pivot y un riego por inundación, creo que era, y mostraba la diferencia de rindes. Bueno, esa diferencia de rindes se genera solamente si hacemos un uso eficiente, un buen uso del equipo de riego. Y esa eficiencia muchas veces se logra con tecnología. Entonces, ¿qué es lo que venimos a hacer con la tecnología? A tratar de medir, a tratar de ayudar al productor a generar eficiencias. Medir las métricas son la única manera de generar eficiencia. No se puede mejorar lo que no se mide. Yo no puedo tratar de, no sé, responder más rápido ante una falla si no sé cuánto tardo, porque en realidad acá hay un ejemplo muy lindo de Alicia en el País de las Maravillas, que cuando le pregunta al gato por qué camino ir, le dice, si no sabes a dónde ir, cualquiera te va a llevar bien. Bueno, eso, en una analogía con esto, es, bueno, yo quiero mejorar o ser más eficiente con mi equipo de riego. Bueno, si no medís, y cualquier valor te va a venir bien. El punto número 1 es medir y saber dónde estamos parados, y para eso es fundamental lo que es Internet de las Cosas o la telemetría. Y por último, y con esto ya no me explayo más, es, bueno, hay que entender que hay varios puntos donde hay que trabajar. Digamos, no es solamente medir. El medir es el paso número 1, pero eso dispara puntos de trabajo. ¿Cuáles son los puntos de trabajo? Y el número 1 es que esa medición termine generando un registro. O sea, yo quiero saber precisamente cuándo arranqué mi equipo de riego, cuándo lo frené, cuándo tuvo una falla, cuándo se desplazó sin agua. Necesito saberlo porque es la manera de conocer y de después sacar costos que no sean aproximados, que sean exactos. Quiero saber que el agua se aplicó de manera homogénea y con calidad en todo el lote. Quiero hacer un correcto mantenimiento de mi máquina para que esté disponible durante toda la campaña y no tenga imprevistos. Quiero evitar daños y desperdicios. Hay muchos informes de la FAO que muestran el enorme porcentaje, dependiendo del tipo de cultivo, el enorme porcentaje que se desperdicia en la agricultura. Y la gran mayoría es por un mal uso de las máquinas o de las cosas sobre las cuales se tiene control. Quiero poder gestionar la comunicación con la persona que tengo en campo. Acá en Argentina tenemos una realidad de comunicación bastante complicada, donde hay poco internet o poco acceso a datos celulares en los campos. Quiero poder saber en tiempo real qué es lo que está pasando. Esto viene más desde el lado psicológico, ¿no? Pero hay productores, yo he conocido productores que me dicen, yo me levanto nervioso en la época de mayor demanda hídrica, porque no sé si el equipo de riego está funcionando bien. De hecho, conozco una historia de un productor que me dijo, yo me levanté a las 2 de la mañana preocupado pensando que el equipo iba a fallar, se dirigió hasta el lote de noche a las 2 de la mañana y volcó en la camioneta, por suerte no le pasó nada, pero volcó en la camioneta porque estaba dormido, porque estaba haciendo algo por desesperación, por intranquilidad. Y por último, lo que les decía que era manejar las métricas y el scoring. Bueno, no me extiendo mucho más. Los invito...